Buenos días con todos. Creo que ya vamos comenzando. Buenos días con los asistentes. Mi nombre es Dolan Urbano. Soy del Grupo Mont. Y como ustedes saben, el Grupo Mont está actualmente disponible en alrededor de 8 países, 12 países, perdón, los que se muestran ahí en la pantalla. Estamos en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, USA. En esta ocasión voy a darles algunos alcances sobre el convenio de doble imposición entre Perú y Canadá, ¿no? Un breve alcance sobre los puntos más importantes que nos da este convenio, que nos facilita para hacer negocios entre ambos países, ¿no? Y exponer un poco los beneficios al respecto. Bueno, acá algunas noticias de Perú, ¿no? Los principales proyectos de inversión que tenemos en la actualidad, ¿no? En minería principalmente, en hidrocarburos, electricidad, industria, infraestructura. La inflación en Latinoamérica, bueno, este es a marzo del 23, de Perú tenía 8,4, actualmente está en menos de 6% y según tengo entendido, los economistas estudiosos del tema prevén que la inflación a final de año esté en aproximadamente 4,5%, ¿no? Entonces, tenemos un país estable económicamente con instituciones sólidas, ¿no? Un poco la composición del PBI, ¿no? 50% en minería, somos un país netamente minero, ¿no? Tenemos también un porcentaje alto de electricidad, agua. En ese sentido, pues el país aún necesita bastante de infraestructura, ¿no? Inversión en infraestructura. Es un negocio todavía bastante por explorar. Nuestros principales socios comerciales, China, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Bueno, entrando un poco a los conceptos generales, voy a hablarles un poco de operaciones con no domiciliados, ¿no? Y acá pues entramos a un concepto que muchas personas no la comprenden bien porque a nivel de legislación interna nosotros hablamos pues de domiciliados y no domiciliados y en el convenio pues se habla de residentes, ¿no? Entonces hay un poco de confusión, pero en realidad para el Perú es básicamente lo mismo, ¿no? Domiciliados y no domiciliados. Los domiciliados son los que pues viven en el Perú, ¿no? Tienen domicilio en el Perú, son de nacionalidad peruana, en el caso de personas naturales, ¿no? En el caso de personas jurídicas, pues son las que se constituyeron acá, ¿no? Las que se constituyen acá en Perú. Eh, como en el caso de personas no domiciliadas, que son las personas a su vez extranjeras, ¿no? ¿Cómo ganan el domicilio en Perú? Pues básicamente nosotros tenemos una regla, ¿no? La regla de 183 días. 183 días, si un no domiciliado viene a Perú y se queda por más de 183 días, pues se convierte en domiciliado, ¿no? Básicamente, para ponerlo en términos simples, pues como les acabo de decir, hay que fijarnos en esa regla, ¿no? Muy importante, en el desarrollo de la exposición, pues se va a ver aplicable esta regla, ¿no? En diferentes operaciones que se van a desarrollar. Muy importante, nosotros tenemos dos impuestos importantes y grandes. Uno es el impuesto general a las ventas, IGB, IVA en otros países, ¿no? Básicamente es un impuesto indirecto, ¿no? ¿Quién lo asume? Lo asume pues el que eh, paga por el servicio, ¿no? Por ejemplo, si a mí me prestan un servicio desde Canadá, pues yo voy a pagar el servicio, no el que debería, en general cualquier impuesto el que debería pagarlo, pues es el que brinda el servicio, ¿no? En este caso, el que recibe el servicio, pues lo va a pagar. Entonces acá
Lo que tiene nuestra legislación se dice pues que es la utilización de servicios en el país, ¿no? El servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, en este caso una empresa canadiense, ¿no? Es consumido o empleado en el territorio nacional sin importar el lugar de celebración de contrato ni el lugar donde se pague, ¿no? Las características principales, pues, son que el sujeto que presta el servicio es un no domiciliado, ¿no? Para efectos de, de plantear el impuesto, ¿no? El usuario, en este caso una persona peruana, ¿no? Usuario cliente del servicio es un domiciliado, como les dije, pues un domiciliado es una empresa que se ha constituido acá en nuestro país, o en el caso de ser personas naturales de nacionalidad peruana, ¿no? Etcétera. Y el servicio es utilizado, consumido en territorio peruano. Eh, una característica básica de este impuesto es la neutralidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, el IGB que yo, peruano, pago por una operación con una empresa no domiciliada, en este caso canadiense, pues lo voy a poder yo deducir de mis impuestos, ya sea cualquier impuesto que se refiera a impuesto general a las ventas, ¿no? Impuesto similar lo puedo deducir en el futuro, por tanto es neutro para mí, o neutral, ¿no? Acá el sujeto obligado, pues las personas que utilicen en el país los servicios prestados por no domiciliados, como le dije anteriormente, ¿no? Y otra vez que el servicio sea consumido o empleado en el territorio nacional, muy importante eso, ¿no? Lugar en el que se hace uso inmediato el primer acto de disposición del servicio. Ah, dos puntos importantes, no es relevante que el servicio haya sido prestado, parte en el país, parte en el exterior o íntegramente fuera del país, ¿no? Hay que analizar siempre las condiciones contractuales que se han acordado entre las partes, ¿no? Los contratos y toda la documentación afín, ¿no? La tasa que manejamos en el Perú es 18% por IGB, ¿no? Y acá el efecto que le mencioné en la diapositiva anterior, el efecto neutro para el prestador de servicio, ¿no? No es retención. Otro impuesto grande que tenemos nosotros, que es un impuesto directo, es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto por el que se genera una ganancia, ¿no? Uno cuando genera una ganancia paga un impuesto a la renta, ¿no? Acá es básicamente haciendo una analogía con los puntos que se van a tocar respecto al convenio con Canadá. Nosotros en nuestra normativa consideramos renta de fuente peruana a los predios o bienes ubicados en territorio nacional, ¿no? Lo que generen un alquiler, ¿no? Regalías pagadas por sujeto domiciliado en el país, préstamos para empresas ubicadas en territorio o pagador domiciliado en el país, dividendos de empresas ubicadas en el país, actividades empresariales en territorio peruano, rentas vitalicias y pensiones pagadas por entidades domiciliadas en el país, ¿no? Ganancias de capital por acciones o valores emitidas por empresas constituidas o establecidas en el Perú, ¿no? Y acá a la vez el trabajo personal en territorio peruano. Básicamente acá pues estamos hablando de un criterio de territorialidad, ¿no? La regla general, renta de servicios prestados o bienes ubicados en territorio peruano, ¿no? Todos estos puntos que acabo de señalar, pues se refieren a esta regla general, ¿no? Las excepciones, pues tenemos el servicio digital, porque pues en el servicio digital se ve dónde se usa y disfruta el servicio, ¿no? Y asistencia técnica. Es otro criterio. El impuesto a la renta, pues tiene, para las empresas constituidas acá en nuestro país, pues es una tasa de 29,5, ¿no? Si un no domiciliado, como les dije anteriormente, por ejemplo, una empresa canadiense viene y celebra un contrato de prestación de servicios, ya sea pues servicios general, servicio digital, le hace un préstamo a una empresa peruana, etcétera, pues acá tenemos el cuadro general, ¿no? General, sin el convenio, general. Por beneficio empresarial, nosotros acá en el Perú vamos a retener de esa operación un 30%, ¿no? Igual el servicio digital, 30%, intereses, el interés, el 4,99% si se refiere a empresas no vinculadas,
Y intereses, préstamos entre empresas vinculadas, ahí sí es un 30%, ¿no? Ganancias de capital fuera de bolsa, 30%, y ganancia de capital en bolsa peruana, 5%. Dividendos es un 5%, regalías 30%, asistencia técnica 15%, ¿no? Acá hay un punto importante también que me gustaría un poco desarrollar, que es el tema de vinculación, ¿no? Acá hablamos de intereses por préstamos, ¿no? ¿Qué quiere decir vinculadas o no vinculadas? De repente alguien se está preguntando, ¿no? En general, pues la legislación peruana dice que una persona natural o jurídica, en el caso, ¿no? De que haya vinculación, cuando una persona natural o una persona jurídica posea más del 30% del capital de otra persona jurídica, ¿no? Directamente o por intermedio de terceros. Entonces, básicamente, hay algunos puntos adicionales que también se desarrollan en el tema de vinculación, pero para que lo tengan en cuenta, es básicamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Como les digo, esta es la tasa de retención en general para cualquier persona no domiciliada que viene a celebrar una operación acá con una empresa peruana, ¿no? La peruana le va a retener estos porcentajes, ¿no? Acá unos puntos también importantes, eh, como les dije anteriormente, una diapositiva, que hay unas excepciones con el tema de territorialidad, ¿no? En el tema de asistencia técnica y servicios digitales. Acá la tasa de retención en asistencia técnica general es 15%, ¿no? ¿Qué quiere decir asistencia técnica? Es un servicio independiente por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario, ¿no? Básicamente se refiere a una transferencia de conocimiento, ¿no? La asistencia técnica también comprende el adiestramiento de personas para la aplicación de conocimientos especializados, ¿no? Y la norma un poco nos dice qué es, ¿no? Se ponen en el supuesto de que son asistencia técnica en términos generales, ¿no? Servicio de ingeniería, investigación y desarrollo de proyectos, ¿no? Asesoría y consultoría financiera. No se considera el servicio de publicidad o marketing, novedades relacionadas a patentes de invención o similares, ¿no? Etcétera. El servicio digital también, ha habido un desarrollo importante últimamente en el tema del servicio digital, ¿no? Antes se le equiparaba a la regalía para efectos del convenio, ¿no? Y se hacía la retención de un 30%, ¿no? Actualmente vamos a ver cómo se ha ido desarrollando para efectos del convenio, ¿no? En términos generales, como les dije, sin convenio va a haber una tasa de retención del 30%. Servicio que se pone a disposición del usuario, según nos dice la norma, a través del Internet o plataformas o por Internet o cualquier otra red mediante accesos en línea que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información, ¿no? Utilizado económicamente en el país, ¿no? Al respecto, la SUNAT, que es la Administración Tributaria acá en Perú, pues ha hecho desarrollo de casos al respecto, ¿no? Y ha precisado varios puntos, ¿no? Varios puntos al respecto. El Tribunal Fiscal, a su vez, que es la segunda instancia administrativa, después de SUNAT, ¿no? Uno, pues, si no está de acuerdo con alguna decisión de SUNAT, se va en apelación al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal también ha precisado varios puntos respecto a cuándo se considera servicio digital, ¿no? Esto básicamente pues ha dicho que sea un servicio, ¿no? Obviamente, que se preste a través de Internet o cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, ¿no? Plataformas o tecnología utilizada por Internet, que se ponga a disposición mediante accesos en línea, ¿no? Que se caracterice por ser esencialmente automático, ¿no? Al respecto, pues la SUNAT también ha dicho, bueno, debe ser esencialmente automático, pero pues también debe requerir una mínima intervención humana, ¿no?
Entonces, y que no sea viable en ausencia de la tecnología de la información, ¿no? Básicamente, SUNAT, como les dije, nuestra administración tributaria y el Tribunal Fiscal han coincidido en varios puntos, ¿no? Para el desarrollo. La norma peruana ha puesto varios ejemplos de qué se considera servicio digital, ¿no? Una lista que no es cerrada. Ha puesto, como pueden ver en la diapositiva, mantenimiento del software, soporte técnico en red, data warehousing, application hosting, application service provider, website hosting, banner ads, ¿no? Acceso a página interactiva, portales en línea, compra-venta, subastas en línea, reparto de información, capacitación interactiva, etcétera, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener un poco en cuenta al momento de celebrar algún contrato que si se dan ambos servicios a la vez, servicio digital y asistencia técnica, se debe discriminar en la factura a efectos de aplicar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? 15% son tasas distintas, como pueden ver, ¿no? Hay que discriminar las tasas. Y la norma también se pone en el supuesto que no se pueda discriminar, ¿no? Se debe otorgar el tratamiento que corresponde a la parte esencial y predominante de la transacción. Los convenios vigentes actualmente, todavía tenemos pocos convenios, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, tenemos con Chile, con Canadá, Brasil, Corea, México, Portugal, Suiza, Japón, ¿no? Y tenemos digamos, pues, en realidad, pues es una norma, ¿no? Una norma supranacional, la decisión 578, que es a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Donde forman parte, pues, Colombia, Ecuador, Bolivia y el mismo Perú, ¿no? El convenio, pues, como pueden ver ahí con Canadá, es un convenio que ya tiene un tiempo aplicándose en Perú, ¿no? Desde el 2004. Acá tenemos, pues, el tema de residente, a quienes se aplica el convenio Perú-Canadá, básicamente a residente de ambos países, ¿no? ¿Qué quiere decir residente? El artículo 1 nos dice, pues, que es la persona que en virtud de la legislación de ese Estado está sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede, dirección, lugar de constitución o cualquier otro de naturaleza análoga, ¿no? No incluye a las personas que están sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtenga de fuentes situadas en el sitio de Estado o por el patrimonio situado en el mismo. Se refiere básicamente a la sucursal. La sucursal tiene una característica especial que no es considerada una persona jurídica en el Perú, ¿no? Y en el convenio es tratado como un establecimiento permanente, ¿no? Un establecimiento permanente, el convenio lo define como un lugar fijo de negocio, ¿no? Básicamente, para efectos de aplicación del convenio, pues no es conveniente establecer una sucursal, ¿no? Una sucursal que es un brazo de una matriz o de una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le va a aplicar el articulado del convenio, ¿no? Que tenemos acá en el convenio Perú-Canadá, el beneficio empresarial. Es un artículo amplio que abarca muchos servicios, un artículo importante, es el artículo 7, ¿no? Que me dice los beneficios de una empresa residente, perdón, acá dice Chile, pero debe decir Canadá, solamente pueden someterse a imposición en Canadá, a no ser que la empresa realice su actividad en el Perú por medio de un establecimiento permanente situado en él, ¿no? Lo que básicamente nos dice es que si una empresa canadiense viene a Perú, me presta el servicio, yo no le voy a hacer retención. Nada, solo va a tributar en Canadá y viceversa, ¿no? Porque el convenio es ida y vuelta. Si nosotros prestamos servicio en Canadá, el país canadiense no tendría por qué retener algún tipo de impuesto a la renta, sino pues se pagaría básicamente en Perú, ¿no? Es ida y vuelta. Casos especiales, el de permanencia, como les dije, ¿no? Una persona no domiciliada, si viene a Perú, pues y se queda por más de 183 días, pues puede, en este caso, ¿no? En el caso empresarial, puede configurar un establecimiento permanente. En el caso puede ser
de estar relacionada a una persona jurídica. En caso de estar relacionada a una persona natural, pues puede considerarse domiciliado en Perú y tributar por sus rentas de fuente mundial, ¿no? Un punto importante es que en Perú el criterio es de criterio de rentas de fuente mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa, una persona natural va a tributar por sus rentas de fuente mundial, ¿no? Este concepto pues es adoptado casi por la mayoría de países, salvo tengo entendido por ahí en Bolivia que todavía hay muchos supuestos de territorialidad, ¿no? Solo tributan por sus fuentes que están ubicadas en el territorio boliviano, ¿no? Pero la mayoría de países está considerando pues de sus rentas de fuente mundial, ¿no? Eh, La tasa aplicable en Perú para servicios prestados por un no domiciliado es de 30% y 15% si se trata de asistencia técnica. Eso, como les dije, en términos generales, ¿no? Casos especiales, como anteriormente les había mencionado, el servicio digital pues tiene un tema muy especial, ¿no? Porque se refiere básicamente pues a una prestación de servicios online, ¿no? Y, y el criterio que utiliza nuestra administración tributaria es cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país, ¿no? Es un criterio distinto a los demás tipos de servicios, ¿no? Caso más común, plataformas digitales, software en nube, ¿no? La SUNAT, como les dije, nuestra administración tributaria ha determinado que en estos casos no hay una retención que hacer, eh, los va a equiparar a beneficio empresarial al artículo 7 del convenio Perú-Canadá y pues no va a haber ningún tipo de retención en Perú, ¿no? Regalías. Las regalías están en el artículo 12 del convenio. Básicamente se dice las regalías procedentes de Perú y pagadas a un residente en Canadá pueden someterse a imposición en Perú y de acuerdo con la legislación peruana. Pero si el beneficiario efectivo es residente en Canadá, el impuesto así exigido no excederá del 15% del importe bruto de regalías, ¿no? La tasa aplicable en Perú, como vimos en el cuadro anterior, es de 30%, pero para efectos del convenio pues se va a reducir a 15%. Hay un beneficio claro, ¿no?, de la aplicación del convenio. Regalías. ¿Qué incluyen las regalías? Incluye el uso o derecho de uso de derechos de autor, patentes, marcas, diseños, modelo de plano, fórmulas, procedimientos secretos u otra propiedad intangible. Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales, científicas, ¿no? Incluso pone obras grabadas en películas, cintas y otros medios de reproducción destinados a TV, ¿no? Y hace una inclusión también del uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, ¿no? Alquiler de equipos. Entonces, si una empresa canadiense alquila un equipo a una persona jurídica peruana, una empresa peruana, ¿no?, considerado bien mueble, ¿no?, la tasa aplicable, pues, en Perú sería de 15% para efectos del convenio, ¿no? Rentas de bienes inmuebles. En este caso, pues, se refiere básicamente al alquiler, ¿no? Las rentas que un residente en Canadá, persona natural o jurídica, obtenga de bienes inmuebles, situados en Perú, pueden someterse a imposición en Perú, ¿no? La tasa aplicable en Perú es de 30%, ¿no? ¿Qué son inmuebles? Acá, pues, se pone lo que nos menciona el tratado, ¿no? Que básicamente le dice al Estado contratante que es el que va a decir cuándo se trata de un bien inmueble o no. Eh, en términos generales, propone una definición, ¿no?, refiriéndose al ganado, el equipo utilizado en explotaciones agrícolas, forestales, ¿no?, los bienes accesorios, a los inmuebles y accesorios, ¿no? Eh, a la de, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho general relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles, etcétera, ¿no?
haciendo una precisión que las naves y aeronaves no se consideran bienes inmuebles. Dividendos. Los dividendos, pues, pagados por una sociedad peruana a su accionista residente en Canadá, nos dice pueden someterse a imposición en Perú. En este supuesto exigido no podrá exceder del 10% del impuesto bruto de los dividendos si el accionista es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos del 10% de las acciones con derecho a voto de la sociedad peruana y 15% del importe bruto de los dividendos en los demás casos, ¿no? Esto es a nivel de convenio, ¿no? La tasa aplicable, perdón, en Perú es de 5%. Entonces, en Perú tenemos más beneficios, o sea, la tasa es menor, ¿no? Si la tasa sería mayor en Canadá, tendría que estar de acuerdo a los porcentajes de las letras A y B del artículo 10 que estamos mencionando, ¿no? Tendría que ajustarse a ese porcentaje, no puede ser mayor para efectos del convenio, ¿no? En el Perú, pues tenemos un beneficio que es menor y se aplica, por tanto, ese porcentaje, que es un 5%, ¿no? Más beneficioso que el convenio. Préstamos de dinero, artículo 11. ¿A qué se refiere este artículo? Dice que los intereses procedentes de Perú y pagados a un residente en Canadá pueden someterse a imposición en Perú, según la legislación peruana. El impuesto así exigido no podrá exceder del 15% del importe bruto de los intereses. Observaciones, préstamos entre empresas vinculadas, ¿no? Como hemos podido ver, nuestra legislación, pues, eh, entre empresas vinculadas dice, oye, te voy a grabar, si ustedes dos son empresas vinculadas, con el 30% del impuesto a la renta, y si no se trata de empresas vinculadas, te voy a grabar con el 4,99, ¿no? Pero el convenio me dice, no puedes grabar más del 15%, ¿no? Entonces va a haber un beneficio, en este caso también, para efectos del convenio. Servicios personales independientes. Bueno, en este caso cabe una precisión, ¿no? En el Perú tenemos 5 tipos de impuesto a la renta, ¿no? Se divide en cinco supuestos, ¿no? Y los dos últimos se refiere a personas dependientes y personas independientes. ¿Qué son dependientes? Las que dependen de una empresa, trabajan en una empresa, están en planilla, eh, reciben pues una remuneración de acuerdo a ello, ¿no? Y los independientes pues que se dedican, por ejemplo, profesiones como abogados, arquitectos, etcétera, que no dependen de una empresa, pues se les considera personas independientes y tributan distinto, ¿no? La tributación es distinta entre independientes y dependientes. En este caso, pues se refiere a independientes, ¿no? Las rentas obtenidas solo podrán grabarse en Perú, dice, ¿no? Y el impuesto a nivel de tratado no deberá exceder del 10% del monto bruto percibido, ¿no? Acá se refieren a unos puntos, ¿no? La persona residente en Canadá tenga en Perú una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades, ¿no? La persona residente de Canadá permanezca en Perú por un periodos que en total suman o excedan 183 días. Como les dije, es muy importante verificar ese punto al momento de realizar los negocios entre Canadá y Perú. ¿Por qué? Porque si una empresa manda personal a Perú y ese personal excede los 183 días, pues el Perú a nivel de legislación y también por efectos del convenio lo va a considerar un establecimiento permanente. Y que, como les dije anteriormente, que es un establecimiento permanente, es un lugar fijo de negocios. Va a tributar de acuerdo a las normas peruanas y para efectos del convenio no va a poder aplicar estos beneficios que tenemos acá, ¿no? Acá la expresión servicios profesionales, como les dije hace un momento, comprende especialmente actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo, pedagógico, ¿no? Así como las actividades independientes médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, auditores, y etc., ¿no? Es amplio.
Crédito fiscal. Bueno, un punto importante para hablar sobre esto del tema del crédito fiscal es que, que a efectos doctrinarios, ¿no? Un término un poco aburrido porque es a nivel jurídico, que la finalidad del tratado es evitar la doble imposición, como dice, ¿no? El nombre del tratado o del convenio se refiere a eso, ¿no? Evitar la doble imposición. Pero en Perú, pues, básicamente ya contamos con una normativa al respecto, ¿no? Una normativa para evitar la doble imposición y esa normativa pues se refiere básicamente a un crédito fiscal, ¿no? Un crédito fiscal directo e indirecto para las empresas, ¿no? Si en Perú, eh, la normativa que les menciono es la normativa peruana en un primer lugar. La normativa peruana nos dice si tú peruano prestas un servicio a una canadiense y por ese servicio te retienen un monto, pues acá en Perú se te va a reconocer, ¿no? ¿Y qué monto se te va a reconocer? Hay una base de cálculo que la propia normativa peruana desarrolla, ¿no? Eh, es una tasa media del contribuyente, dice, ¿no? Y desarrolla algunos puntos más que no vienen al caso de desarrollarlo por ahora, ¿no? Para términos del CDI Perú-Canadá hay un artículo similar en el artículo 23 que nos habla de un crédito fiscal, que es básicamente lo mismo que les acabo de mencionar, ¿no? Si hay una retención en Perú para efectos del convenio o en Canadá, viceversa, ¿no? Se va a considerar como un crédito fiscal la retención que se haga, ¿no? Y como dice acá en la diapositiva, podrán acreditar contra los impuestos canadienses o peruanos, porque es viceversa, correspondiente a esas rentas, los impuestos aplicados en Perú de acuerdo a las disposiciones aplicables de la legislación canadiense, ¿no? Acá nos estamos poniendo un supuesto de peruano, ¿no? Para esto, pues, a nivel de papeles es importante tener la constancia de retención, ¿no? Para exigir ese crédito fiscal es muy importante, como ponemos acá, la constancia de retención, ¿no? La constancia de retención correspondiente para poder utilizar como crédito la retención que ha sido efectuada en el otro país, ¿no? Ya sea en Canadá, Perú, ¿no? Acá tenemos un comparativo, vemos los beneficios del CDI Perú-Canadá, ¿no? Alguno se preguntará, oye, si me acabas de decir, usted me acaba de decir en la exposición de que Perú ya contaba con un beneficio para el crédito fiscal, para evitar la doble imposición, entonces, ¿para qué sirve el convenio? Pues, básicamente el convenio Perú-Canadá ha sido diseñado en este caso para atraer la inversión, ¿no? Para atraer la inversión tanto a Perú como a Canadá, ¿no? Hacer un intercambio de negocios más fluido, ¿no? Entre ambas naciones. Acá podemos ver los beneficios, ¿no? Servicios en general, beneficio empresarial. En Perú, nosotros con cualquier país que no tenga convenios, vamos a hacer una retención del 30%, pero para efectos del CDI Perú-Canadá, es acá, perdón, había un error, que básicamente es lo mismo, va a haber una retención de 0%, ¿no? No va a haber retención, como les mencioné anteriormente. En el tema de asistencia técnica es lo mismo, ¿no? Para Perú es 15, en términos generales, y para efecto del convenio Perú-Canadá es 0%. Los dividendos nosotros tenemos a nivel nacional un beneficio mayor, ¿no? Que es 5%. El convenio nos habla de un 10-15%, ¿no? De distribución de dividendos, dependiendo de cuánto de porcentaje tengas a nivel empresarial, ¿no? Pero nosotros tenemos un beneficio mayor que 5%, ¿no? Entonces se aplica el 5% acá de retención. Intereses por préstamo de empresas vinculadas. Como les dije, acá hay un tema de vinculadas y no vinculadas, que si son vinculadas, pues va a haber una retención mayor a nivel Perú, me refiero, ¿no? 30% y 4,99%. En el primer caso, pues vamos a ver que se va a ajustar al tratado con un 15%, y en el segundo caso, pues evidentemente se utilizarían
en el caso de un préstamo de empresa no vinculada, el beneficio o la tasa que utiliza a nivel de Perú, ¿no? Que es 4,99%, ¿no? En regalías también hay un beneficio, 30% en general y 15% por el tratado, ¿no? Ganancias de capital, acciones, ¿no? Acciones fuera de bolsa, a nivel general 30%, en este caso es lo mismo, y en ganancia de capital en bolsa, acciones, es 5%. Entonces, como podemos ver, pues en muchos puntos hay un beneficio de aplicar el convenio Perú-Canadá. Algunos casos prácticos, que vamos a mencionar, ¿no? Servicios prestados por empresa canadiense, empresas peruanas, ¿no? Acá vemos que una empresa Canadá Co. le presta servicios a Perusac. Se pacta una contraprestación de $10,000. Acá en este caso es muy importante de enviar la factura y el certificado de residencia, ¿no? El certificado de residencia ya lo ha precisado la administración tributaria muchas veces, que es muy importante para verificar que no se va a efectuar una retención, es decir, para utilizar los beneficios del convenio, ¿no? Se debe, la empresa que presta el servicio va a tener que enviar su certificado de residencia, ¿no? Junto con la factura correspondiente. Y en este caso, pues, no se pagaría retención, servicios generales, ¿no? Hablamos de servicios generales, como habíamos visto en el cuadro, y a eso hay que agregarle un porcentaje de IGB de 18%, que es un efecto neutro para el pagador, ¿no? Porque el pagador lo va a utilizar como crédito al final. ¿Qué pasa si no, si envía la factura, ¿no? El que presta el servicio y no el certificado de residencia? Entonces no se va a retener, se va a pagar 7,000, ¿no? Perdón, se va a retener, se va a pagar 7,000 y se retiene los 3,000, ¿no? En este caso, Canadá Co. puede solicitar la devolución a SUNAT. Desde ya les digo que si no se envía el certificado de residencia y se tiene que entrar en este supuesto de solicitar una devolución, pues el trámite es bastante engorroso. Así es que les recomendamos que tengan un certificado de residencia por el periodo que se está facturando, ¿no? Que abarque el periodo que se está facturando. La SUNAT dice como mínimo, pues que la validez de ese certificado de residencia tenga 4 meses dentro del periodo que se está enviando la factura o pagando el servicio, ¿no? En este caso también proveedor canadiense, eh, se envía factura, certificado de residencia, ¿no? Paga 10,000, sin retención, un servicio general. Esto es importante, como les digo, el certificado de residencia junto a la factura, ¿no? Acá es tema de distribución de dividendos, ¿no? El monto a repartir es $10,000. Acá, en el supuesto, en el ejemplo, se está poniendo 50% del accionista peruano, 50% del accionista canadiense, ¿no? En ese caso, pues, a cada accionista, Perú va a retener un 5%, como vimos en el cuadro, por concepto de impuesto a la renta. ¿Cuánto va a ser? 250. Por tanto, entregaría a cada uno 4,750, ¿no? Eh, Acá se precisa que se podrá usar como crédito contra el impuesto a la renta en Canadá de los 250 retenidos, ¿no? Por efectos del artículo 23 que les mencioné anteriormente, el crédito fiscal que el tratado lo menciona, ¿no? Importante celebrar contratos, es muy importante para el Perú, para la administración tributaria, tener fehaciencia de la operación realizada, ¿no? Del servicio prestado. Entonces es muy importante para el Perú, para la administración tributaria, tener constancia física de esta celebración, ¿no? De este acuerdo de voluntades que se pues, materializan en un contrato, ¿no? Obtener los certificados de residencia es sumamente importante mandarlos en la fecha oportuna con la factura, como les mencioné anteriormente, ¿no? La acreditación de prestación de servicios, como les digo, puede ser con informes,
documentos, correos que acrediten que el servicio efectivamente se está prestando, ¿no? Es muy importante ello para la administración tributaria, ¿no? En caso, por ejemplo, de querer solicitar una devolución porque pues, se ha retenido algo que no se debió retener o N situaciones, ¿no? Llevar control de trabajadores desplazados, eso es sumamente importante, ¿no? Porque como vimos, ahí en Perú tenemos un tema de 183 días. Si se pasa los 183 días en un periodo de 12 meses, pues, se puede constituir un establecimiento permanente y los beneficios de este tratado no se van a poder utilizar, ¿no? Y como les dije, también es importante obtener los certificados de retención para efectos de qué? De que si se ha retenido algo en Perú o viceversa, pues con ese certificado de retención se va a poder solicitar el crédito fiscal en el otro país, ¿no? Acá están nuestras oficinas. Muchas gracias. Esto ha sido todo por la presentación. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, por el chat y gustosamente le responderé, ¿no? Si tuvieran alguna consulta. Creo que no hay ninguna consulta. Entonces, muchas gracias. En todo caso, mi correo electrónico está aquí al final. Cualquier consulta, cualquier duda, gustosamente le responderé. O si es una consulta más amplia, podemos coordinar una reunión. Gustosamente les atenderemos. Muchas gracias por escucharnos y estamos atentos a cualquier consulta adicional. Gracias.